A propósito del Día del Adulto Mayor, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a analizar y reflexionar los retos que el Estado y la sociedad tienen para lograr un envejecimiento pleno, activo y también saludable en la capital de este país, pues se prevé que para el año 2030 la ciudad concentre el 20.4% de las personas mayores del país, cuya edad promedio será entonces de 70.7 años. Con esta proyección, la Comisión advirtió que es urgente la construcción de un andamiaje institucional, político, económico y de inclusión social que a mediano plazo y a largo plazo satisfaga las necesidades que se enfrentarán. Todo ello con perspectiva de género, y recordó, ante la violencia física, psicológica, económica y social que sufren los adultos mayores, es prioritario que las autoridades implementen leyes, políticas, mecanismos y servicios que promuevan y protejan sus derechos.